en la clase de la maestría, nosotros grabábamos y grababa cualquier participante, pero teníamos problemas para compartir después. Bueno, pero era con Google Classroom. Con Google Nunca Classroom. podíamos subir al Classroom porque nos decían que no tenía permiso, o si se subía no se podía ver. Todas las clases, creo que una fue sin problema. Con Educa Bueno, parece que no hay eso, ¿eh? en realidad yo no publico en Educa, las clases se publican en YouTube. Y en Educa lo que se publica es un enlace al YouTube, si se dan Ok. cuenta. Entonces yo publico en el Educa, pongo un aviso que les envía un enlace de YouTube. Entonces las clases pueden ser ustedes encontrar en YouTube. Y yo voy a crear una lista de reproducción de YouTube y cada clase va a estar dentro de esa lista de reproducción. Entonces ustedes van a poder ver todo organizado. Y todas las clases el año pasado también están ahí. Después nomás les voy a pasar para que vean, para que no empiecen a cuestionarnos todo ya, ¿verdad? Vamos a avanzar despacito. La clase anterior se ve... gracias. Ok, entonces las clases realmente están en YouTube y en Educa lo que te manda es un link. Esa es la forma que yo encontré y así está funcionando. Bueno, entonces alguien aceptó. Este es un neandertal. Yo no sabía yo siempre pensé que los neandertales eran como nuestros ancestros, es decir, los anteriores a nosotros y que el neandertal evolucionó y se convirtió en el Homo sapiens. ¿Verdad que ustedes también tienen esa idea? O sea, tuvieron en algún momento, si no le leyeron a Harari. ¿Saben quién es Harari? Voy a mencionar, no necesitan saber, pero así vamos dejando algunos tips. Yo después de leer Sapiens, ese libro muy famoso de Yuval Harari, entendí un poco más. Y si en la clase anterior hablamos de algo que pasó hace 5.000 años, cuando empezamos a escribir en tablillas, ¿no? Y enseguida vamos a tratar de asociar a qué viene esto. Y esto que yo les estoy mostrando es muchísimo anterior. Estamos hablando de 100.000 años o más antes de 100.000 años. Entonces, quería contarles nomás esa duda que yo tenía sobre los neandertales, de que yo pensé que eran antepasados de los humanos y que evolucionamos y tipo el Homo erectus evolucionó y se convirtió en el neandertal evolucionó y se convirtió en el Homo sapiens. Todo esto son teorías y todo se van descubriendo nuevas cosas y todo puede cambiar, pero según lo que estuve leyendo e investigando, los neandertales se extinguieron. ¿Y saben quiénes son los culpables? Nosotros, acá. Los Homo sapiens. En la foto es de nuestro primo lejano, o tal vez cercano, el Homo neandertalensis, ¿verdad? El hombre neandertal, y nosotros somos los Homo sapiens. Si ustedes sabían que hace 50.000 años o 100.000 años, las dos especies convivían. Esto es absolutamente llamativo para mí. También se dijo o sea, que se extinguieron por problemas sanguíneos y demás, como... Hay varias teorías del motivo de la extinción y ahí viene el por qué quise usar esta historia. Pero todo indica que no sé si llamar convivimos, ¿verdad? Porque no sabemos si nos llevamos bien, pero probablemente tuvimos hasta una guerra con ellos. Pero ¿por qué ellos se extinguieron, desaparecieron, ya no existen, si según los fósiles eran más fuertes que nosotros, más musculosos y estaban más adaptados a vivir en la zona europea, ¿ya? Y nosotros, supuestamente el Homo sapiens se fue subiendo de la zona arábiga a la zona africana y fue subiendo a Europa y nosotros en teoría sobrevivimos y ellos no. Eso es muy llamativo. Entonces existen varias teorías. Uno de lo que mencionaste vos, ellos se extinguieron probablemente por muchas razones, pero una de las teorías que a mí me encanta o me gusta mucho, y es discutible también si éramos más inteligentes o no, porque se están descubriendo herramientas neandertales, así como se descubrieron herramientas Homo sapiens, ¿verdad? Y se están descubriendo pinturas neandertales, así como se descubrieron pinturas rupestres asociadas a Homo sapiens. Entonces,
todo se está descubriendo, pero una corriente dice que los Homo sapiens teníamos mayor capacidad de abstracción. No sé si somos más inteligentes. El hecho de que nos hacemos llamar Homo sapiens es luego ya un poco de ser creído, ¿verdad? Pero como que somos más de los que sabemos, pero eso está por verse. Pero una teoría dice que nosotros los sapiens empezamos a inventar ideas abstractas que nos permitieron organizarnos mejor como tribu y ganamos esa guerra de millones de años. Es decir, la capacidad de abstracción del Homo sapiens de alguna manera le ayudó a sobrevivir y los neandertales tenían menor capacidad de abstracción. ¿Ok? Les pido que pongan su micrófono en silencio para que no aparezcan en el video mientras hablamos, solo por eso, y a medida que van a hablar nos va a poner, ¿dale? Bueno, seguimos. No es para interrumpir, pero si hablan, si interrumpen es para tirar una idea, ¿ok? Está permitido. Para evitar accidentes nomás. Bueno, entonces acá estamos hablando de algo que vamos a dar en esta clase. ¿Qué entonces es la abstracción? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es la abstracción? Y de eso es lo que le quiero hablar ahora antes de entrar en lo que son los sistemas de gestión de base de datos. Y voy a tratar de avanzar un poco rápido aquí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi? Lo que vamos a hablar, el primer tema, entonces, se llama niveles de abstracción, pero aplicadas a base de datos. Entonces, esta palabra abstracción, ustedes también van a saber, se van a escuchar mucho en programación, en informática se usa mucho lo que es la abstracción. Entonces, ahora tenemos que entender este concepto, porque vamos a aplicar en los siguientes cursos para poder entender qué es la abstracción, ¿verdad? Y en base de datos es muy importante esto que se llama niveles de abstracción. El objetivo es, vamos a rapidito rememorar qué es una base de datos, vamos a conocer cuáles son los niveles de abstracción aplicados a las bases de datos y diferenciarlos y tratar de entender por qué dividimos en estos niveles. ¿Ya? Entonces, avanzo un poco más, eso solamente para que quede grabado cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar. Rememorando, base de datos, eso dimos en la clase pasada, desde un punto de vista informático, que es lo que nos interesa, es un conjunto estructurado, sistematizado de datos que están relacionados entre sí y están almacenados en medios, ¿verdad? En discos, por ejemplo, que nos permite acceso y manipulación. Dejo un rato para que lo vean. Esto es rememorar el concepto. Y sistema de gestión de base de datos, esa es la sigla, sistema de gestión de base de datos o sistemas gerenciadores de base de datos, ya introduzco el concepto también acá, es el conjunto de programas, ¿ya? Utilitarios, software, lenguajes, etcétera, que facilita a los analistas, a los desarrolladores, al administrador de la base de datos, los famosos DBA, que vamos a hablar un poquito más adelante, los mecanismos para poder crear la base de datos, describirla, recuperar y manipular, manteniendo siempre su integridad y su seguridad. O sea, hablamos también en la clase anterior de lo que es la integridad. No sé si hablamos de la seguridad, porque la seguridad es de que los sistemas gerenciadores de base de datos tienen que asegurar esa integridad y también proteger la base de datos, ¿ya? Porque la base de datos es básicamente esa abstracción de cómo representamos los datos y contiene los datos y está almacenado en un medio, ¿ok? Pregunta, ¿esto qué significa o qué es? Un like. Un like. A ver, un cerrista. ¿Qué significa para un cerrista? Yo no soy cerrista, pero ese es un corazón. Ese es un corazón, ¿verdad? ¿Estás Muy bien, segura? Natalia.
Te felicito, Natalia, por no ser cerrista. Natalia, esto es un corazón. El otro es la representación de un corazón en uno. Exactamente. Entonces, te dan cuenta que sabemos el otro, nos ponemos de acuerdo y sabemos a qué representa. Entonces, es un símbolo que hemos creado, ¿verdad? Pero lo hicimos más lindito, ¿verdad? No hicimos que sea algo que signifique ese like, te quiero, ¿verdad? Dependiendo del color, puede significar te amo, te quiero, me caes bien, pero es una abstracción de algo real, pero que nosotros ocultamos los detalles que no nos interesan y no nos gusta y no representa lo que queremos decir. ¿Se entiende? Entonces, la abstracción es esto, ¿verdad? Es la capacidad de aislar mentalmente las cualidades de un objeto, que puede ser una idea también, y representarlo mediante un símbolo. Y estos símbolos pueden ser, por ejemplo, letras, números, palabras, figuras, ¿ya? Fui directo al concepto de la abstracción. Sin embargo, abstracción en filosofía puede significar algo mucho más complejo, pero tiene mucho que ver porque en el fondo lo que te dice es, la abstracción es tomar solo aquello que te interesa entender y eliminar aquellos detalles, ocultar. Y esto mismo es lo que dice en el primer párrafo. El objetivo, el propósito de los sistemas de gestión de base de datos es ocultarle a los usuarios los detalles de cómo se almacenan y se mantienen los datos y solo les muestra una visión abstracta de los datos. Los datos luego son una abstracción, ¿verdad? Porque te van a mostrar números, palabras, texto, pero además al usuario final no le interesa ciertos detalles y vos tenés que mostrarle solamente aquello que es de su interés. Esto es la abstracción y por eso es muy importante en base de datos. ¿Vamos bien? Ahí vengo otra vez. En base de datos, entonces, como esto es tan importante y después vamos a ir viendo por qué, inclusive se creó como una norma o se estandarizó para decir que las bases de datos tienen que tener una arquitectura tal que divide en 3 niveles de abstracción. Y estos niveles son el nivel externo, el nivel conceptual, el interno. Respira un poco, Carlos, si querés hacerme alguna corrección o alguna aclaración ahí. No. Entonces, las bases de datos tienen que respetar esta arquitectura que fue definida, ¿verdad? Por esta, que es la American, esta ANSI, es como una, ahí se me olvidó traerles qué significa la sigla, pero anoten, anoten ahí para averiguar después qué significa la sigla ANSI, A-N-S-I, ¿ya? Para entender mejor. Básicamente, entonces, esto lo que está haciendo es estandarizando y diciendo, estos son los niveles que tiene que cumplir una base de datos y los sistemas de gestión de base de datos, los gestores de base de datos tienen que poder ofrecerte la posibilidad de gestionar estos 3 niveles de abstracción. Ahora vamos a empezar a entender qué es externo, qué es conceptual y qué es interno. Entonces, cuando estamos hablando de un nivel externo, estamos hablando de un nivel de vista, es decir, cómo queremos que se vean los datos. Entonces, esos niveles pueden ser la vista 1, la vista 2, la vista 3, etc. O sea, no estamos hablando necesariamente de vistas a nivel de SQL, sino que es básicamente cómo los vemos, cómo vemos los datos, y es el nivel más alto y está dirigido básicamente a los usuarios finales también. El nivel lógico es una representación conceptual de esos datos. Y el nivel físico es cómo se almacena. Así de simple lo voy a decir ahora, porque vamos a dar unos ejemplos a continuación. Por ejemplo, el nivel de vistas podría ser que para el área de ventas de una empresa, lo que le interesa ver son los datos del cliente, la facturación,
los presupuestos, los pedidos, cuánto es la comisión, etcétera. El área de contabilidad tiene que ver el balance, los informes fiscales, el libro de IVA, Heshauká es una forma de declarar, etcétera, ¿ya? Y el área de compras, si estoy hablando de una empresa, es la que le interesa esta vista de proveedores, pagos, importaciones, retenciones, etcétera. Vamos bien, entonces te estoy dando ejemplos de un nivel de abstracción muy alto y que se le llama nivel de abstracción externo o también de vistas. Escuché un ruidito y quiero ver si es un chat. Rodrigo quiere comentar algo, Jorge. Sí, sí, Rodrigo. Profe, ahí el tema de ANSI, Sistema de Codificación de Caracteres Alfanuméricos diseñado por el American National Standard Institute, según tío Google, hasta 256 caracteres distintos. Es el ASCII, ¿verdad? Pero dijiste vos el significado recién. Sí, Sistema de Codificación de Caracteres Alfanuméricos diseñado por American National Standard Institute. American National Standard Institute. Ese es. Exactamente. Claro. ¿Cuál es acá cuál es en Paraguay el organismo que estandariza las cosas? ¿Alguien sabe? El ANSI paraguayo. El Instituto Nacional. El INET, ¿cómo es? Muy bien, Alejandro Daniel Ayala Cacurri. INTN dice. Exacto. Entonces el equivalente a eso es lo que ANSI básicamente es. No sé si es el único que existe, ¿verdad? Pero él estableció esta normalización ahí, ¿verdad? Gracias por colaborar. Seguimos un poco acá. Entonces, ahí di unos ejemplos muy vagos de, no estoy mostrándole los sistemas necesariamente ni cómo se van a ver, pero rapidísimo de cómo podíamos dividir el nivel de abstracción externo, ¿verdad? De cómo se ven los datos. Esto se ve chiquito, pero en el PDF que está publicado lo van a ver más grande. Y el nivel intermedio, que es el nivel lógico o conceptual, básicamente los datos vamos a representar así como en diagramas, que es lo que se ve ahí a la derecha, es la estructura de los datos y cómo se relacionan entre sí. Y esto es algo, o sea, esto es uno de los elementos que se usa en ese nivel. Y esto es algo que vamos a aprender en este curso, ¿ya? Esto vamos a aprender a hacerlo, cómo representar lógicamente una base de datos, cómo diseñar, validar eso y después implementarlo. Y el nivel más bajo es el nivel físico o interno y es básicamente, puse ahí cómo se almacenan, puse unos storage. Básicamente es cómo los datos se almacenan físicamente ya, en el file system, por ejemplo, ¿ya? Cómo lo voy a distribuir y cómo se van a almacenar finalmente. Sin embargo, esto es algo que nosotros en base de datos 1 no vamos a analizar. No sé si se va a analizar en base de datos 2, ¿verdad? Pero no llegamos a hacer un análisis del nivel físico. Es decir, cómo nos conviene almacenar los datos, porque vamos a concentrarnos mucho en el nivel lógico y en el nivel externo. Sigo, porque tenemos mucho. El objetivo de esta arquitectura es separar los programas de aplicación de las bases de datos. Esto, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad, Carlos? De repente, el tema de que un programa es realmente independiente a la base de datos sobre la cual está. ¿Qué opinas sobre eso, Carlitos? Sí, yo lo que estaba cuestionándome es, el dato es siempre el mismo, ¿sí? Es inmutable aparentemente. Jorge Mesa es Jorge Mesa, no importa dónde, en qué nivel esté, pero le estoy agregando como en cada capa, aparentemente una complejidad al propio dato, ¿verdad? Entonces me estoy preguntando si es estrictamente necesario eso, ¿verdad? O por qué estos gestores de ahora parece que los no estrictamente, los no tan tradicionales ya como SQL Server y demás, le están quitando otra vez estos niveles de complejidad y lo están dejando más
más abierto, más estructurado, directo a lo físico. O sea, me estaba preguntando por qué queremos un sistema gerenciador de base de datos que agrega toda la complejidad y por qué no queremos el dato nomás ya, ¿verdad? Entonces, estos niveles de abstracción y el sistema gerenciador que vos nos comentaste, tendría que tener una función clave, ¿verdad? O si no, no tendrían sentido. Y creo acá viene el objetivo de dotarles de separar los programas de aplicación de la base de datos, dice uno de los objetivos. Pero si avanzamos un poco más, habla de independencia lógica y física. Yo creo que por ahí va la mano. Esto es muy de debate, como voy a decir, porque cada tecnología enfoca de alguna manera y la tecnología evoluciona mucho, ¿verdad? Pero no estoy tan seguro que se sale de ese estándar de la ANSI Spark, ¿ya? Pero lo que se desea es lo siguiente, y voy a tratar de describir basada en mi experiencia de laburo y en las empresas, y de repente Carlos vota después. Lo que se desea es que sean independientes, pero eso muchas veces no pasa de ser una intención, ¿ok? Si las tecnologías siguen esta arquitectura, y yo tengo un sistema gerenciador de base de datos, por ejemplo, como SQL Server o como Postgres, y yo desarrollo una aplicación, imagínense ustedes una app, ¿verdad? Y esa app lo que tiene que es mostrarte unos datos basados se abstrae de los detalles que están hacia los niveles más bajos y solo te tiene que mostrar los datos de una persona, su cédula, su foto, sus datos personales, donde vive y no sé, la ubicación de su casa en un mapa, por decirte, ¿verdad? Lo que se quiere lograr es que yo pueda cambiar la base de datos, pero digo, intención, porque no es tan así fácil basado en el trabajo. Yo pueda de Postgres decir, sí, mi aplicación también funciona sobre Oracle. Sí, mi aplicación también funciona sobre SQL Server. ¿Por qué? Porque se supone que todo sigue una arquitectura que te da esa independencia y que la aplicación de usuario ya es independiente, la aplicación para acceder a los datos desde el punto de vista de herramientas utilitarias también es separado y cómo se almacenan los datos también es independiente. Y desde el punto de vista de representar lógicamente los datos es más conceptual, es básicamente una abstracción, un dibujo. Entonces todo eso se puede cambiar o reemplazar, alterar o mejorar y no se tiene que tocar en todos los niveles. No sé si me estoy explicando, no se tiene que cambiar todo, la aplicación, la base de datos, el diseño. Lo que te quiere es dotar de esta posibilidad de cambiar solamente uno de los niveles. Es decir, saco un disco y meto otro, guardo el archivo y eso es independiente, en teoría, de mi aplicación. Y hay una analogía, porque que creo que ahora entra con el diseño también de aplicaciones que seguramente ya estudiaron o están estudiando o conocen, que se separan en capas por la misma razón que nos está aplicando el profesor Jorge, ¿sí? Yo puedo cambiar de lenguaje, yo puedo hacer en Java mi aplicación y con una base de datos Postgres, pero después decido cambiar eso, evolucionar o ir a un lenguaje más actualizado y decido ir a Python, ¿sí? Entonces, como esto está en capas, yo puedo cambiar solamente la capa del lenguaje, cambiar a Python, pero el modelo de datos sigue siendo Postgres y no cambió absolutamente nada. Entonces, como que voy haciendo un zoom a cada tecnología y cada tecnología otra vez está estratificada en capas para aplicar esa misma línea, ¿verdad? Pero no es tan fácil como dice Jorge. En la teoría es todo muy lindo, pero en la práctica no es fácil cambiar de lenguaje, no es fácil ni siquiera cambiar de herramienta de base de datos. A veces ni siquiera es fácil cambiar de versión de SQL estándar o no estándar en nuestro, ¿verdad? En la teoría todo bien, pero en la práctica no siempre es así. Así mismo es. Básicamente esto es lo de niveles de abstracción, que es bastante conceptual, pero yo creo que a medida que vamos trabajando tenemos que ir ubicando estos niveles de abstracción en lo que vamos haciendo, ¿ya? Orientado a para quién hacemos, si estamos diseñando el diagrama de la base de datos y cuando implementamos entender también cómo se almacena físicamente los datos que estamos implementando.
¿Algo más que hay en el chat que no estoy mirando, Carlitos? A ver, un corazón, INTN, no nada, están muy atentos. Ya, ahí se me fue la cámara, ¿verdad? Sí, señor. Sí, a propósito es. Ahí vemos otra foto tuya del medioevo, pero de la Edad Media ya aparece acá. Ya está, evolucionó un poco. Evolucionó un Expectativa, poco. realidad. ¿Eh? Expectativa, realidad. No, acá. Mira un poco, ve un poco cómo se llama esa persona. No, ay, pobre, Anota nomás ya su nombre, profe. vamos a ver la grabación, parece que se graba. Ah, es cierto, aparece el nombre y la foto de la persona que habla. Acá, sí, Genial, qué bien. genial. Ese fue al directo, un ataque ahí No, un frontal. ataque directo y frontal. No, Si no. esto fuese, Ya dijimos que no hay censura, las críticas son libres, ¿verdad? Se acepta. si esto fuese el WhatsApp, ya veo unos cuantos memes ahí de patada, eso sí. Bueno, che, que tengo que encontrar un presi video que haga filtros, ¿verdad? Que tenga los mismos filtros del Instagram. Bueno, pasamos a un tema adicional. A ver, ¿lo ven, verdad? ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve, yo veo la mitad. Pero veo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son lo que le introdujimos en un tema que se llama niveles de abstracción, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco más de qué son los sistemas gerenciadores de base de datos, especialmente para aquellos que todavía no usaron, entonces vamos a tratar de dar algunos ejemplos sobre eso. Estos son simplemente los objetivos, ustedes tienen el material y voy a tratar de pasar. Y entonces, ya dijimos el concepto de sistema de gestión de base de datos, así que lo paso. Este podría ser interesante. Entonces, unos ejemplos de productos o tecnología de sistemas gerenciadores de base de datos son estos y hay más. ¿Ok? Habíamos dicho ya en la clase anterior que nosotros vamos a empezar usando Postgres. Ustedes van a dar casi seguro con Oracle en la base de datos 2 y si nosotros nos da tiempo le vamos a mostrar también unos ejemplos de SQL Server y por qué no MySQL. Pero con todo lo que ustedes van aprendiendo van a poder usar cualquiera de estas tecnologías. Esa es la idea. Los sistemas de gestión de base de datos, que estos son los ejemplos, ¿verdad? Hablamos de que los sistemas de gestión, sistemas gerenciadores, ¿verdad? Son las herramientas que te ofrecen estas tecnologías que estamos hablando y que tienen que ofrecer de todas estas herramientas a los usuarios, a los analistas, a los usuarios finales. En el fondo todos usan, aunque no lo vean. Y te tiene que ofrecer operaciones sobre las bases de datos. Es decir, tiene que permitir crear bases de datos, reestructurar si hace falta, optimizar la base de datos, por ejemplo. Estas son las operaciones que te tiene que ofrecer sobre eso. Si una herramienta no te deja crear, optimizar una base de datos, tenés que cuestionarte, a ver, este no es un sistema de gestión de base de datos, ¿ya? Es una herramienta que hace otra cosa. Esto sobre la base de datos misma, pero sobre los registros concretos, ¿verdad? Te tiene que permitir, los registros desde el punto de vista de datos, de estructura de datos, te tiene que permitir insertar nuevos datos, borrar, modificar o hacer consulta selectiva. ¿Qué quiere decir consulta selectiva? Extraer solo algunos datos que te interesan. Esto te tiene que ofrecer un SGBD, Sistema Gerenciador de Base de Datos, ¿ya? Entonces, considerando esto nos puede ayudar a identificar qué es y qué no es un sistema de gestión de base de datos. Definir significa que te permite administrar, la definición te permite administrar la base de datos especificando de qué está compuesto, ¿ya? Y establecer las reglas de aquella que hablamos de la integridad. ¿Qué significa integridad para vos y cómo se mantiene esa integridad y cómo se implementan controles? ¿Ya? Manipulación, estamos hablando siempre de funciones, ¿verdad? Permite a los usuarios buscar, añadir, etcétera. Una definición más amplia, ¿ya?
y siempre dentro del marco de las normas de seguridad de la política que voy a implementar, es decir, le dejo modificar esto, esto no le dejo, etc. A eso se refiere de que te permite modificar basado en las reglas, pero que vos mismo estableces. Algunas son inherentes al diseño, ¿ya? Administración significa que te tiene que permitir, por ejemplo, cambiar, generar estadísticas, cargar, mover de lugar los archivos, hacer copias de seguridad, restaurar, poner en stop, reiniciar, etc. Inclusive mirar los logs. Esto es desde el punto de vista de administrador. Y aquí ya estamos hablando de que al DBA, al administrador de base de datos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que pensar, por ejemplo, un documento que contiene los datos, yo puedo hacer esto, entonces ahí tengo que evaluar si ese documento, esa planilla que contiene mi base de datos, entre comillas, si la herramienta que me deja tocar ese documento me deja hacer todo esto, entonces estoy hablando de un sistema de gestión de base de datos. Desde el punto de vista de la descripción, lo que permite es, mediante un lenguaje, permite crear las estructuras y las relaciones entre ellas. Estoy hablando muy conceptualmente. Y eso se hace mediante el DDL, que significa Data Definition Language, que no es otra cosa que es un SQL específico para la creación de la base de datos y los que lo componen, ¿ya? Esto es DDL. Y un poquito más adelante se da un ejemplo mejor. Y existen otro tipo de lenguaje de SQL que es DML, que es Data Manipulation Language, ahí están los iniciales nomás, que te permite buscar, agregar, borrar o modificar. ¿Ya? Y del punto de administración, te permite todas las demás herramientas que vos necesites, herramientas de usuario que son, no sé, si en Windows puedes hacer con clic derecho el backup, tenés líneas de comando, para todas las herramientas que necesite el DBA para administrar la base de datos, ¿ya? Crear nuevos usuarios, quitar los accesos, poner permisos, quitarlos, etc. Esto es administración. Estoy tratando de pasar bien rápido para que llegara al debate. Y aquí la definición de lenguaje de definición de datos. Esto vamos a dar más adelante. Acá es simplemente una introducción, que son los lenguajes basados en una gramática que permiten crear los datos. ¿Ya? Y el lenguaje de manipulación de datos es un SQL que te permite entonces hacer esto de select all from table. Acá quería mostrarle una herramienta, pero voy a tal vez hacerlo un poquito adelante. Bueno. ¿Verdad, Carlos, que cuando hablamos de esto de los lenguajes, en el fondo para nosotros todo es SQL, ¿verdad? Clasificamos nomás de qué es DDL y qué es DML. ¿A vos te queda así súper clara esa diferencia? Queda claro con la experiencia ya, pero todo SQL contigo, y otra vez nosotros hacemos una abstracción nomás para definir qué es definition, qué es manipulation y qué es control después, ¿verdad? El siguiente. Entonces, en el fondo son diferentes vistas del mismo concepto aplicado a diferentes situaciones. Claro, es para que ustedes no piensen que, uy, me tengo que aprender un lenguaje de DL y también me tengo que aprender un lenguaje de ML. Y eso que hay, yo borré de acá algunas otras clasificaciones. Por ejemplo, en la literatura ustedes van a encontrar también algo así como lenguaje ¿cómo era? De definición de accesos, ¿verdad? Access Definition Language, no sé qué, ADL, que es como vos creás un usuario y cómo le das acceso sobre ciertos elementos de tu base de datos, y se subclasifica como si fuera un lenguaje. Yo la verdad prefiero pensar que todo es SQL y que algunas cosas me puedo aprender y otras cosas simplemente con la experiencia voy usando las herramientas, o también aprendo cómo hacerlo con SQL escribiendo las instrucciones, que les puedo mostrar en un ratito después de la presentación. ¿No hay preguntas ahí de los chicos? Porque estamos teorizando un poco acá. No, nada. Y acá viene el diccionario de datos como un componente también del sistema de gestión de base de datos. Acá ya yo tengo ideas encontradas.
Okay, para mí, en mi experiencia, el diccionario de datos es una documentación, pero en la literatura lo enfocan de que en la base de datos tiene que guardar su propio diccionario de datos. ¿Ok? Eso significa que vos en tu base de datos guardas qué son tus datos. Es decir, cuando creas una tabla de personas y le decís cédula es un atributo de persona, nombre, apellido, de eso estamos hablando. Entonces, la base de datos tiene que guardar esa definición y tiene que decir cédula es del tipo entero, ¿verdad? Y está guardada, pertenece a la tabla persona. Entonces, la base de datos misma guarda un diccionario para entender lo que vos estás diseñando. Pero desde el punto de vista más de analista de desarrollo, para mí un diccionario de datos es esto, es una documentación donde yo describo la estructura de los elementos de mis tablas. Se puede llegar a leer un poco ahí que dice, el nombre lógico de la columna es ID persona, el nombre físico es ID persona, el tipo es begin, que significa entero grande. Es la primary key y no acepta nulo. Eso es lo que dice la primera línea de la tabla. ¿Ya? ¿Se lee un poco? Lo siento mucho porque mi presentación parece que está un poco chico. Se lee. Entonces, es un screen y está un PDF publicado. Esta presentación ya está en PDF publicado en el Educa. ¿Ya? Entonces, lo que estoy describiendo, esto es como se ve un diccionario de datos desde el punto de vista del diseñador y él quiere convencerle al cliente o a otros, a su jefe de que este es su diseño y que está bien, ¿ya? Y se tiene que poder entender. Pero, desde el punto de vista de la literatura, además de esto, es la forma también en que el propio sistema de gestión de base de datos almacena esta información para poder usarlo. Ya estamos por llegar a la última parte de esta presentación. Bueno, la quiero hacer súper larga. Entonces, pero por otro lado, y aquí voy a necesitar tu ayuda, Carlos, uno de los componentes más importantes es el gestor mismo. ¿Ya? Y el gestor lo que hace es el software, es el servicio, es ese agente que está corriendo en el servidor o en una máquina que te garantiza la seguridad de los datos, la integridad de los datos, el acceso concurrente y garantiza la privacidad. Significa que lo protege de alguna forma, inclusive lo puede, ¿cómo se llama?, encriptar, etcétera. Y este gestor es la que interacciona, es decir, ahí no encontré otra palabra mejor, con el sistema operativo. Entonces, en el fondo, esto es uno de los elementos más importantes, es decir, es el servicio que está corriendo ahí para poder atender tus peticiones. ¿Algo que quieras agregar ahí, Carlitos? Sí, básicamente nosotros hablamos del motor de base de datos, ¿sí? Y entonces el motor de base de datos es como el gran conjunto y el servicio es como el kernel del sistema operativo. Usted ya estudió el sistema operativo es gigante, pero el kernel del sistema operativo es la porción que hace que se ejecute en mi máquina y eso también es el core de la base de datos. Y tiene algo que ver que vamos a ver mucho más adelante, que tiene que ver con las transacciones, pero básicamente los gestores de base de datos, el core de base de datos se encarga de mantener las reglas, ¿sí? Y esas reglas del negocio o las reglas en general tienen algunas características como la atomicidad, ¿sí? La consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Con esas características, el motor de base de datos puede asegurar, por ejemplo, que yo no esté agregándole saldo a mi cuenta y no venga Jorge y le esté quitando saldo que ya no tengo, por ejemplo, ¿sí? Tiene que haber alguien que controle ese tipo de cuestiones, de ordenamiento detrás, y eso lo hace el motor de base de datos, ¿sí? Garantiza en ese caso lo que está ahí, la integridad de los datos. Y básicamente esas 4 características son las fundamentales de cualquier motor de base de datos y es lo que este programa constantemente está monitoreando que se ejecute. Si falla uno de estos, entonces
lo que decía Jorge al comienzo, ya no es un sistema de base de datos como nosotros lo conocemos, porque no puede cumplir esta característica que es como la característica fundamental del propio motor. Entonces, él constantemente estas 4 características que son independientes entre ellas, pero de alguna manera están relacionadas, el motor tiene que asegurar que la mayor cantidad de usuarios esté accediendo a sus datos, pero que ninguno esté tocando, entre comillas, datos sensibles de otro que necesitan un procesamiento o un orden previo. ¿Sí? Entonces, todo eso lo hace el gestor automáticamente, que si yo utilizo un archivo de texto CSV o una planilla de cálculo Excel, el motor Excel no me pone esas restricciones, me deja hacer lo que yo quiero, borrar. Intentemos entrar todos a una planilla compartida de Google Sheet y escribir ahí en las celdas. Se va a armar un lindo espectáculo, ¿sí? Un motor de base de datos no me debería dejar eso y hace los controles, ¿sí? Entonces, eso se refiere el motor de base de datos, el gestor que está ahí que es parte de todo el sistema gerenciador, que ya es todo el conjunto de utilidades, como mencionó Jorge. Sí. Entonces ahí creo que tenemos que investigar y le vamos a dejar como tarea las propiedades ACID, A-C-I-D, ¿verdad? Sí. Que creo que no tengo una presentación de esa, pero entonces las propiedades de los sistemas que tienen base de datos, que son estas siglas, A-C-I-D. Voy a ver si Así pongo mismo. en el chat. Sí, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, de por sus siglas en inglés. Y las 4 son esenciales. Ahí escribí para que... Sí, Sí. para que busquen Bueno, para el examen eso. para que busque para el examen. Bueno, aquí me viene una anécdota. Cuando empezamos a usar herramientas, algunas personas empiezan a tener problemas y me dicen, no se me conecta, no se me conecta. Y yo suelo decirle, ¿y tú puedes revisar si el servicio está levantado? Eso es un problema súper típico, ¿verdad? Y entonces me dice, y me muestra su herramienta cliente, ponerle que es PGAdmin, es una herramienta, ¿verdad? O de Beaver. Y me dice, acá está, profesor, pero yo intento ver y no me muestra. Pues yo no te estoy pidiendo que me muestres si suele haber una confusión en cuanto a la herramienta cliente con la cual se accede, se consulta la base de datos y si el motor mismo está levantado y está respondiendo. ¿Ya? Entonces, tenemos que poder entender estos componentes para poder solucionar nuestros problemas. No solo entender conceptualmente, sino que también para poder solucionar si está respondiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el motor o el agente que se tiene que encargar de esto. ¿No? Seguimos. Algo que no estoy tan de acuerdo, pero está en la literatura, es que el DBA también es un componente de los sistemas de gestión de base de datos. Ahí, el DBA es un ser humano, es decir, y ustedes seguramente cuando empiecen a buscar laburo o lo que están, van a ver muchos pidiendo DBA con experiencia en Oracle, DBA con experiencia en Oracle, en viajes a la luna, en SQL 7, en Postgres, en Python, o sea, así lo es, ¿verdad? Esto es más bien un rol, pero en la literatura lo ponen como un componente de los sistemas y básicamente es el componente humano, ¿verdad? El que administra y el que resuelve los problemas, pero su trabajo está muy ligado a la administración y no al diseño. ¿Ya? Entonces la definición de los esquemas, de cómo se va a guardar físicamente, los accesos, y la planificación del mantenimiento quiere decir si se están haciendo los backups cada hora, probar, va más asociado. Esto es más trabajo de Database Administrator. Y me genera ruido a mí ponerlo como un componente, pero lo puse para que no lo veamos como algo no importante, ¿ok? No es el analista, desarrollador ni el programador, sino que es el administrador de la base de datos, que tampoco es el encargado de infraestructura, ¿verdad, Carlos? No, a veces confundimos todo, pero el encargado de servidores a veces no tiene ni idea de base de datos. Sí, no tiene, es otro rol prácticamente el de base de datos. Que yo tengo entendido que ahora con el tema de la nube y demás, hay un nuevo rol que se llama DevOps,
que lo hace como un poco más natural este rol de la base de datos. Y yo entiendo en la experiencia, como vos mencionás, Jorge, que cuando tenemos sistemas delicados que tienen que pasar diferentes ambientes de desarrollo, a control de calidad, a QA, testing, a producción, entonces para garantizar ese proceso hay roles que llevan adelante esos procesos y no el desarrollador mismo. Si el desarrollador hace y luego pasa por los controles, y cuando está validado pasa a una persona que es la única que tiene acceso, la llave a los sistemas en producción. Entonces esa es la persona que crea los esquemas lógicos, crea la base de datos, entre comillas, crea los permisos y empieza a aplicar todo lo que hicieron los analistas, desarrolladores, programadores o lo que sea. Entonces, por ahí yo veo la justificación de por qué está esa, en la práctica, no es la única. Es súper importante ese rol. Yo no lo quiero para nada luego desmeritar. Simplemente como un componente de los sistemas, Claro, nomás sí. lo que me genera ruido, pero el rol es importantísimo. Hoy mismo yo tuve una experiencia con el DBA, de que administra uno de los proyectos que yo trabajo. Yo soy el analista desarrollador, digamos, de un sistema, y uno de los usuarios se me quejó de que estaba muy lento el sistema, demasiado lento, y en una opción de consulta como que no le demoró más de 5 minutos. Yo revisé y el sistema estaba bien los demás días, pero hoy nomás empezó a ser muy lento. Y le hablé al DBA. Lo primero que yo hice fue conectarme al sistema, a mi cliente, para ver si había los procesos, cómo estaban, ¿verdad? La verdad es que yo le debía de pedir eso al DBA directamente, pero él me dio acceso a mí como desarrollador y entré y me conecté y vi, no noté nada raro en cuanto a los procesos, cómo iban ejecutándose. Entonces le dije si él podía mirar, y él, como tiene mayor acceso al servidor, y él pudo ver que los procesos del sistema en particular estaban usando demasiado memoria, y entonces no le daba el cuero al servidor, ¿verdad? Porque algo estábamos haciendo mal con la memoria. Un ejemplo nomás, pero yo le tuve que pedir al tipo que coincide, en este caso hace infra y también hace DBA, él es el que creó la base de datos, es el que tiene acceso privilegiado a ese servidor, y él puede ver mucho más que yo soy el analista, ¿ya? Entonces él me pudo decir con mayor certeza, ¿verdad?, de que no había bloqueos, no había problemas, los queries se ejecutaban, pero se ejecutaban muy lento porque se estaba usando demasiada memoria. Y ahí empezamos a detectar el problema, ¿verdad? Pero les digo, nomás tenemos que interactuar. No es que yo sé todo lo que pasa en ese servidor y con esa base de datos. Mientras desarrollo, nomás puede ser que tenga un acceso mayor. Esa es más o menos la forma en que interactuamos con los de DBA y con los de infra, ¿verdad? Con los de DevOps, como lo llama Carlos, ¿verdad? Y finalmente, los usuarios, que pueden ser los usuarios finales. Estos que no tienen idea de nada, pero son los contadores, o los usuarios que son más especializados, técnicos, y los que utilizan el sistema, acceso al sistema de gestión de base de datos a través de herramientas de desarrollo, que por ejemplo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a desarrollar aplicaciones, vamos a diseñar las bases de datos, entonces podríamos llamarnos que somos especializados, ¿verdad? Entre especializados y técnicos, ¿verdad? Y los usuarios finales son aquellos que solo usan, pero usan a través de una aplicación, ¿ya? ¿Eso era una pregunta o un acceso? Bernardo, el admin, el DB admin, en verdad generalmente tiene las mismas herramientas que otros usuarios, solo que, como vos decís, tiene otros roles diferentes que le permiten a él moverse en otros niveles, ¿sí? O sea, él puede utilizar los DMLs de una manera restricta, donde una persona que solamente puede consultar los datos no puede, por ejemplo, crear nuevas tablas o nuevas entidades. Todavía no vimos eso, pero él sí tiene los permisos para hacer eso. Y en algunos casos podría tener otras herramientas que solo sirven para gestión, como por ejemplo hacer un backup de una base de datos, restaurar un backup de un archivo previamente guardado y demás, que un usuario tradicional o un usuario técnico o final
no necesariamente tiene acceso. Seguimos hablando del DBA ahí, ¿verdad, Carlos? Del DBA, él pregunta si el DBA tiene más acceso o tiene más herramientas. Pregunto. Ajá. En general lo que tiene es más acceso, pero no siempre tiene todas las herramientas, ¿verdad? O sea, su trabajo más bien es administrar, pero el DBA puede ser que no entienda el diseño de tu base de datos, que es lo que vamos a hablar también. Ahora le voy a mostrar, por ejemplo, cómo es un diseño. O sea, que el DBA simplemente sabe que hay una base de datos ahí que es para ventas, pero él no sabe, no tiene por qué saber cómo se almacenan las facturas. ¿Ya? Él muchas veces es lo que sabe. Acá está la base de datos de ventas. La base de datos de ventas, yo estoy haciendo el backup programado todos los días, puedo restaurar, necesitas un acceso, te creo, ¿ya? Un poco así, ¿verdad? La verdad es que con la experiencia todos hacen de todo, pero yo lo veo mucho así. Pero no siempre el DBA tiene, por ejemplo, vos le decís, ¿puedes verme cuántos clientes tengo? Bueno, eso le tiene que dar tu aplicación, te tiene que dar eso, ¿ya? No el DBA. No sé si ayudé un poco también al debate. Lo que viene a continuación son como unos screens de interfase de sistema de gestión de base de datos. Pues la verdad es que a mí me gustaría mostrarles unas interfaces reales. Esto es, por ejemplo, un cliente PGAdmin 3 que accede a un Postgres, pero hay muchos otros y este ya es una versión un poco vieja y yo le voy a mostrar directamente en vivo y en directo. Esto es el Workbench de MySQL, ¿ya? Y entonces lo que yo estoy viendo son las tablas, pero al mismo tiempo estoy viendo también el diseño lógico, ¿ya? Entonces me ofrece una interfaz gráfica de las tablas y aquí las tablas las bases de datos están como en una lista y las tablas también están así, ¿ya? Entonces hay diferentes enfoques en eso, ¿verdad? Algunos prefieren trabajar más. Estos interfaces basadas en formularios es más bien para crear, por ejemplo, usuarios, crear, ¿qué sería? Mirar propiedades de la base de datos, etcétera, ¿verdad? Y esto es un editor de SQL que entonces ahora voy a pasar a mostrar. Esto sigue siendo del PGAdmin. Entonces, esto es una consulta SQL en un editor SQL. Entonces, esto es un resumen. Tenemos el gestor. Mejor dicho, dentro del gestor está básicamente el servicio y tenemos también compiladores. Algo que casi siempre nos olvidamos, ¿verdad, Carlos? De que en realidad se compila, no se precompila, ¿verdad? Porque son lenguajes, pues. Sí, tiene un analizador ahí un compilador. Exacto. Bueno, ahí, eso es toda la presentación. Mientras ustedes hacen preguntitas, yo les voy a mostrar luego en vivo, ahora, por ejemplo, cómo uno accede a una base de datos y algunos ejemplos de DDL y DML, que dije que lo haría, ¿verdad? Pueden consultar mientras tanto, mientras yo cambio de interfaz. Okay. No se preocupen que van a llegar a tiempo todos. De los 36 que están, todos que quieren verle hoy a Olimpia van a llegar tranquilamente, no se preocupen. Sé que todos están emocionados. ¿A qué hora es el partido? 20:30. Bueno, ahora voy a compartir toda mi pantalla para que vean. Voy a ejecutar PGAdmin. Y tengo dos versiones. El PGAdmin 3 que está ahí en el ejemplo. Y hay un PGAdmin 4, que es una versión más nueva para que vean. Probablemente esta es la que vamos a usar. Y ahí puede demorar un poco. Entonces, esto que yo estoy invocando, se asume que yo tengo... Hay clases nomás. Sí, ahí tienen ustedes otra clase, ¿verdad? Esto estoy invocando un cliente, es decir, una herramienta que viene incorporado a PostgreSQL, ¿verdad? Entonces, todo lo que dijimos, entonces PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos y el PGAdmin es un utilitario, un cliente, una herramienta. Profe, ¿Sí? no se está viendo, creo. ¿No se está viendo nada? ¿Y ahí? Ahora Sí, se está viendo. Lo que pasa es que estaba iniciando nomás.
Hay que cambiar nomás de pantalla porque trae una nueva pantalla el compartir. Si le hicieron pin, si tenés fijado al profe, exactamente. Le tenés que sacar porque inicia una nueva sesión como una nueva persona. Ahí. Y acá, ahí ven, ¿verdad? Que yo, el pgadmin, que yo invoqué el 4, me abrió en un navegador web, es web su interfaz. ¿Se ve? Sí, Voy a ahora esperar sí para lo que veo. todos puedan mirar. Así se ve, continúo. Yo tengo varias versiones del motor instalado. Ven, tengo el Postgre 9.4 y eso se ve a la izquierda. Tengo el Postgre 9.6 y tengo el Postgre 10. Ni siquiera sé cuál está activo. Voy a probar este. Este está activo. Entonces yo me conecté a mi Postgre versión 10 y lo que pasó, muestro esto porque aquí puedo hacer zoom. Me está diciendo deberías de cambiar la versión porque acá siempre hay versiones nuevas. Él me está haciendo ahí hice un zoom para que se vea mejor. Y esto es solamente uno de los utilitarios que puedo usar y le estoy llamando al cliente para acceder, por ejemplo, a una base de datos Postgres. Y acá están los motores. Yo tengo 3 motores instalados, ¿no? Y al Postgres 10, y entonces acá tengo las diferentes bases de datos. ¿Ves? Tengo una base de datos de la ANDE, tengo de cuentas bancarias del final 2 del semestre pasado. ¿Ven? Todos estos son bases de datos. Acá está la base de datos de vacunados. Entonces, si yo me quiero conectar a la base de datos de vacunados, al azar, esto, acá le doy clic, esto simplemente se está expandiendo, ¿verdad? Y me va a mostrar los esquemas que no vimos qué son, pero cuando estuvimos viendo los conceptos, Dios, se puede administrar los esquemas. Entonces, dentro del esquema público, es decir, el esquema general, se puede ver las tablas, se puede ver las funciones, los procedimientos, y acá están las tablas. Esta base de datos solo tiene 4 tablas. Establecimientos de vacunación, personas, vacunación y vacunas, ¿ya? Y es gráfico. Yo la verdad es que puedo hacer clic aquí y me muestra información sobre la tabla, ¿ya? Pero, y si quiero ver el SQL de personas, le doy clic y ¿qué me está mostrando él? Me está mostrando cuál es el DDL de la tabla personas, es decir, cómo se creó la tabla personas y cómo está compuesta. Es decir, la tabla personas se crea con create table personas y tiene el atributo código de tipo entero, cédula de tipo carácter, apellido de tipo carácter, nombre, etc. Y los constraints son los controles. Entonces, esto es un lenguaje, es un SQL DDL, Data Definition Language, ¿ya? Si yo quiero invocar un editor SQL, acá está Query Tools, acá arriba, que es como un rayo flash. Y acá está el editor SQL. Entonces, el DDL es del tipo, entonces esto es un comentario, SQL DDL, ¿verdad? Data Definition Language. Y puedo crear una tabla nueva, create table, hola perrito. Quiero crear la tabla perros. ¿Ya? Y la tabla perro tiene un código que va a ser un serial. No importa, y esa es la clave primaria. No importa, no voy a explicar todavía qué es, para que vean, no va. Primary key. Y la tabla perro tiene un nombre, te hablan definiendo propiedades, ¿verdad? El nombre es un varchar, estoy haciendo más o menos de memoria, y su nombre puede tener hasta 60 caracteres y no acepta nulos, ¿verdad? Y su dueño es un fulano. Y su raza es también, voy a poner un varchar. Estoy alargando mucho porque 20 nomás. Bueno, voy a quitar para que se vea. Entonces, esto es un DDL. Crear la tabla perro, le voy a poner un código. Serial significa que sea autonumérico. Nombre del perro, no tiene apellido, tiene dueño o dueña y tiene raza. Esto debería funcionar. Con este se ejecuta. Clic.
Y ahí me dice, ahora, si hago clic derecho en tabla refresh, tengo también la tabla perros, ¿ven? ¿Cómo es el DML? DML, SQL DML. Data Manipulation. Esto no es para que aprendamos ahora, simplemente para mostrarles, estoy mostrando una herramienta, un utilitario y que tiene el componente de lenguaje y por ejemplo yo digo mostrarme todos los datos, asterisco de todos los datos de la tabla perros. Y no va a haber nada, pero va a funcionar. Esto es un SQL Data Manipulation, es decir, ver datos de la tabla perros. No hay nada, ¿ya? Entonces, insertar. Rápido, y con esto ya tenemos 15 minutos, ¿verdad? Insert. Perros, parece que. Perros. Insertar. Tengo que saber qué quiero insertar. El nombre. ¿De quién es el perro que ladró? Acá, Charlotte. Ah, Charlotte, ¿qué fue? Sí. Ah, claro. Entonces, Charlotte tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Chiqui, Bueno, es un nombre corto. Chiqui, ¿así? Sí. ¿De qué raza es? Chihuahua. Más larga eso. Lhasa Apso. Pues Chihuahua no va a decir, no sé ni si escribe así Chihuahua. Y su dueño es el otro profe. Esto es para ver los datos y esto es para insertar datos. ¿Se dieron cuenta que puse en diferente orden y algunos omití? Es decir, quiero insertar solo los datos que sé. En la tabla perros, insert perros, pero no me acuerdo si tengo que poner into. No me acuerdo. Insert into, ¿verdad? Puse mayúscula, puede ser que no reconozca también. Y ahí insertó. Insertar en la tabla perros, Chiqui como nombre, Chihuahua como raza y el otro profe como el dueño. Y ahora si ejecuto de nuevo select, ya mi tabla tiene. Y me asignó el código automáticamente. Se llama Chiqui mi perro, el dueño es el otro profe y la raza es Chihuahua porque es demasiado largo. Esto es lenguaje, esto es una herramienta de acceso a un sistema de gestión de base de datos, en este caso el Postgres, ¿verdad? Me permite administrar mi base de datos, me permite hacer DDL, definir nuevas tablas, y me permite manipular, insertando como borrando. Ahora borremos a Chiqui. Delete from perros, where código es igual a 1. Estoy manipulando todo, ¿verdad? También puedo cambiar haciendo update. Pero no me... Y borré. Ahora Chiqui ya no existe. Select de perros ya no existe. Pobre Chiqui. Chiqui, chao. Bueno, quiero hacer un backup de la base de datos. Esto es la función de administración. Acá, clic derecho, backup. ¿Dónde vas a guardar? Bla, 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 ¿verdad? Y ahí le doy. Guardame acá en la unidad 1 y se va a llamar, ¿dónde se pone el nombre? Acá, Chiqui. Guardame bajo el nombre de Chiqui un backup de la base de datos y comprimímelo en tar. Backup. Backup is created, started, me está diciendo, esto me permite administrar, hacer una copia de seguridad, ahí dice abajo y te dice successfully. ¿Ok? Acabo de generar un backup de la base de datos. ¿Dónde está ese backup? Acá en unidad 1 debería estar en alguno de estos, ¿verdad? No sé ni si fue ahí. Tengo que mirar otra page. More detail, probablemente acá me dice que dónde envié. Ah, envié 2021, unidad 2. Ahí me dice dónde envié. Envié en la unidad 2. Acá está, Chiqui SQL. No sé. Luis quiere preguntar algo. Dale, Luis. Profe, yo tenía una consulta nomás. ¿Las versiones anteriores de ese PostgreSQL 10 es diferente o son todos lo mismo? ¿Estos Postgres? Sí. No, van teniendo mejoras, ¿ya? Lo que van teniendo son mejoras. Por ejemplo,
Ponele que este yo usé en el 2019, experimenté en el 2020 con esto para la clase y este año ya empecé a usar el Postgres 10, porque ahora ya se está lanzando que Postgres, no sé, 15 por ahí, ¿verdad? Entonces, sí son diferentes. Por ejemplo, si yo te doy un backup hecho en Postgres 10, vos lo vas a poder abrir en Postgres 9.4. Pero en todo esto, está muy buena tu pregunta. Por ejemplo, yo crear toda esta sentencia SQL, yo creo que no tengo nomás esto levantado, no tengo levantado el servicio y no sé si me voy a poder conectar. Sí, tengo levantado. Entonces, puedo crear acá la base, en el 9.4 puedo crear la base de datos perros. Hola. Hola. Hola, Sí, le escucho, bro. Vamos. No, pues alguien tiene el micrófono. Estaba viendo Calle 7, alguien. Exacto. Acá, mira lo que hice fue, yo copié, hice un copy-paste nomás, hay otras formas, y vine al 9.4 con una versión anterior y voy a crear una nueva base de datos que se llama perros. ¿Ya? Y tengo que irme, yo estaba lo del 9.4, no, acá. Acá está perros, ¿ven? Y ese no tiene tablas, pero si abro un editor y pego la misma sentencia SQL, va a funcionar todo. Ejecutar, ahí creó la tabla. ¿Y dónde está? En esquema público. Ahí está la tabla. Le estamos aburriendo mucho, ¿verdad? Pero por lo menos le estamos mostrando algo práctico acá. Ahí están las tablas perros. Acá está tabla perros. ¿Ya? Quiero insertar ahí y me va a funcionar también. Esta es la misma, él acepta el mismo SQL. Y entonces si hago select de perros, Chiqui va a volver a la vida. Pero Chiqui versión 9.4 esta es. No sé si respondí ahí a tu pregunta, pero claro que hay mejoras y probablemente yo no puedo ir hacia atrás, es decir, en el 9.4 no puedo restaurar una base de datos creada en 9.10, pero al revés sí. Ya, profe, gracias. Bueno, de mi pasón tenemos 10 minutos más, pero hasta acá va mi presentación, hasta acá va la grabación y ahora pasaremos a responder a consultas. Con mucho gusto. Hola, volví. O sea, podemos tener muchas versiones de Postgres